Querido amigo, hemos comenzado las batallas de Israel en la conquista de la tierra prometida. Hoy, uno de los personajes más controvertidos del relato bíblico, Balaam. Después de la conquista de Basán, los israelitas acamparon a la orilla del Jordán, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la misma frontera de Moab, y los moabitas se llenaron de terror al tener tan cerca a los invasores. Habían sido testigos del poder sobrenatural que acompañaba a Israel, pero como faraón, decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Querían lanzar una maldición sobre Israel. Los moabitas tenían estrechos vínculos nacionales y de religión con los madianitas, y a estos pidieron ayuda para que Balaam, famoso por tener poderes sobrenaturales, pudiera venir a ejercer su magia contra Israel. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. Aún profesaba servir al Altísimo y era conocedor de la obra de Dios a favor de Israel. Pronto llegaron los emisarios de Moab que le entregaron un mensaje de parte de su rey. Balaam sabía que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores, pero les pidió que se quedaran aquella noche. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos, y mientras fueran fieles, ningún poder podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores: «El que tú bendijeres será bendito, y el que maldijeres será maldito». Y el soborno de los regalos que le ofrecían excitaron su codicia. Aquella noche, el ángel de Dios avisó a Balaam: «No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito». Por la mañana, despidió de mala gana a los mensajeros, pero su avaricia hizo que Satanás llegara a dominarlo por completo. El tentador ofrece siempre ganancia y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. El rey creyó que Balaam quería mayor ganancia y volvió a enviar más hombres con promesas y honores más grandes y con la premisa de aceptar cualquier condición que él pusiese. Frente a aquellos hombres, Balaam tuvo una nueva oportunidad. Lo primero que dijo es que no había cantidad de oro y de plata que pudiera persuadirle a obrar en contra de la voluntad de Dios. En su corazón deseaba acudir al rey, pero les pidió que se quedaran otra noche porque quería consultar otra vez a Dios. Aquella noche Dios le dijo que fuera con los hombres, pero que hiciera lo que él le dijera. El hombre estaba empeñado en hacer su voluntad, y Dios le permitió seguir adelante, pues era evidente que Balaam decidía su conducta y luego se esforzaba por obtener la sanción del Señor. Elena White nos recuerda que son miles hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo hayan claramente expuesto en la Biblia, o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos, con frecuencia los hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Pero Dios no tolera que los hombres se burlen de Él, y a menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y que sufran las consecuencias. Cuando uno ve claramente su deber, no debe procurar ir presuntuosamente a Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien, debe ir con espíritu humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que le exige. Dios le había dicho a Balaam que acompañase a esos hombres si venían de nuevo a buscarlo, pero estos se habían ido y él se había quedado sin razón para seguirles. Pero montando en su animal, se puso en camino. Nervioso e impaciente, temía perder la recompensa que tanto codiciaba. En el camino, el ángel de Jehová se puso en medio, pero fue el animal quien lo vio y se apartó del camino entrando en el campo. Con golpes crueles, Balaam hizo volver a la bestia al camino, pero nuevamente en un sitio angosto y cerrado por murallas de piedra, le apareció el ángel y el animal, tratando de evitar la figura amenazadora, apretó el pie de su amo contra la muralla. Balaam no veía la intervención divina y no sabía que Dios estaba poniendo obstáculos en su camino. Se enfureció y, golpeando sin misericordia al asna, la obligó a seguir adelante.
Nuevamente se presentó el ángel de Jehová, en actitud amenazadora, y el pobre animal, temblando de terror, se detuvo por completo, y cayó al suelo debajo de su amo. La ira de Balaam no conoció límites, y con su vara golpeó al animal aún más cruelmente que antes. Entonces Dios abrió la boca de la burra, que le preguntó a su amo: «¿Qué te he hecho, que me has herido 3 veces?» Los ojos de Balaam fueron entonces abiertos, y vio al ángel de Dios de pie con la espada desenvainada, listo para darle muerte. Se le dijo que su camino era perverso, pero él estaba tan cegado por la codicia y la ambición que maltrató al animal que le había salvado la vida. Pocos comprenden debidamente cuán inicuo es abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia. El que creó al hombre también creó a los animales, y nadie tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. El que abusa de los animales, porque los tiene en su poder, es un cobarde y un tirano. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Si los ojos de esos hombres pudieran abrirse como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo, para testificar contra ellos en las cortes celestiales. El Señor le permitió a Balaam proseguir su viaje, pero le dio a entender que sus palabras serían controladas por el poder divino. Balaam fue recibido por el rey, al que le dijo: «La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Con gran pompa, escoltaron a Balaam a los altos de Baal, desde donde podrían divisar al ejército hebreo. Balaam pensó que podría ganarse el favor de Jehová si ofrecía sacrificios y ofrendas más costosas que las que Israel había ofrecido. Su sabiduría se había convertido en insensatez. Su visión espiritual se había ofuscado. Cediendo al poder de Satanás, se había enceguecido él mismo. Por indicación de Balaam, se erigieron 7 altares y él ofreció un sacrificio en cada uno. Luego, se retiró a una altura para comunicarse con Dios y prometió que le haría saber a Balac cualquier cosa que el Señor le revelase. Cuando el profeta regresó, los príncipes de Moab lo esperaban ansiosos. Entonces, Balaam abrió su boca y bendijo a Israel. Aunque había venido con el objeto de maldecir a los hebreos, sus palabras contradijeron los sentimientos de su corazón. Desde el monte, Balaam miraba el campamento de Israel y notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. Le fue revelado el favor que Dios dispensaba a Israel. También pudo ver el incremento y la prosperidad del verdadero Israel de Dios hasta el fin. Si Balaam hubiera estado dispuesto a aceptar la luz que Dios le había dado, habría cortado toda relación con Moab, pero amaba el salario de la iniquidad y estaba resuelto a obtenerlo a todo trance. Balac había esperado confiadamente que una maldición caería como una plaga fulminante sobre Israel, pero lo que escuchó fue una bendición para sus enemigos. Balaam contestó que no podía hacer algo diferente de lo que Dios le impusiese, pero Balac no quería renunciar a sus propósitos. Decidió llevar al profeta a algún punto desde el cual solo pudiera verse una parte del campamento, y quizás así podría Balaam maldecir a los hebreos por grupos. Nuevamente se construyeron 7 altares, sobre los cuales se colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que antes. Otra vez se retiró el profeta a consultar con Dios, y nuevamente dejó perplejos a sus oyentes cuando dijo: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él bendijo, y no podré revocarla». Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaam exclamó: «No hay hechizo contra Israel, ni hay adivinación contra Israel». Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra Israel. A lo largo de los siglos, cuando el enemigo indujese a los impíos a que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de Dios, este mismo suceso les sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios. Angustiado, el rey de Moab le pidió a Balaam que si no iba a maldecir, tampoco bendijera. Nuevamente llevó al profeta al monte Peor, donde había un templo dedicado a Baal. De nuevo se levantaron 7 altares y se ofrecieron sacrificios, pero Balaam no se apartó solo como en las otras ocasiones para averiguar la voluntad de Dios. El Espíritu bajó sobre él y dijo: «Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitantes, oh Israel. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren». El profeta comparó a Israel al majestuoso cedro.
Sobre todos los demás árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, su firmeza, su vigor perdurable, y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Balaam profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. El rey de Israel era el Hijo de Dios. Su trono se había de establecer un día en la tierra y su poder se exaltaría sobre todos los reinos terrenales. Balac quedó abrumado por la frustración de su esperanza, por el temor y por la ira. Expulsó a Balaam de su tierra y éste, antes de volver a su pueblo, emitió una hermosísima y sublime profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de los enemigos de Dios. Él dijo: «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set». Cuando Balaam llegó a su casa, el Espíritu de Dios lo abandonó, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Él quería obtener la recompensa que se le había prometido, y sabía que la prosperidad de Israel dependía de su obediencia. Decidió causar su ruina, induciéndole a pecar, y volvió a Moab para exponer sus planes al rey. Llevaría a Israel a la idolatría, participando del culto de Baal y Astarte. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. Vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y cómo millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina, que castigó el pecado en Israel, no dejó escapar a los tentadores. En la guerra de Israel contra los madianitas, Balaam murió. La suerte de Balaam se asemejó a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, y fracasaron completamente. Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurase riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. Una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber quebranta las defensas del alma y abre el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente con corazón sincero la oración que ofrecía David: «Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen». Gran advertencia la que nos presenta el ejemplo de Balaam. Te espero en el siguiente capítulo, que se titula La apostasía a orillas del Jordán.